Buenos días, Iglesia. Como quedamos el otro día, yo os voy a dejar una meditación aquí que nos pueda servir para que en este primer domingo de reclusión podamos meditar en familia. Ya después, a partir de esta tarde, tendremos oportunidad de estar reunidos todos simultáneamente. Ya os daremos la información, ¿vale? Después, un poco más tarde. Pero esta mañana queríamos dejar una reflexión bíblica para que nos pueda servir también de ánimo, de compromiso para cada uno y también para todos como familia y como iglesia. Yo me acuerdo cuando se produjo la Segunda Guerra del Golfo, cuando Irak invadió a Kuwait allá por el año 1991, que hubo una reacción por parte de una coalición de naciones que permitió que Kuwait volviera a gozar de libertad, fuera liberada en relativamente poco tiempo. A mí me resultó muy interesante el comentario de un periodista que afirmó que los jóvenes cubaitíes aprendieron más en los poquísimos meses que duró aquella guerra que en toda su vida anterior. El verse envuelto en un ambiente duro de restricciones, de limitaciones, de peligros, de amenazas, les hizo madurar muy rápido, de pasar de un tiempo muy bueno, de tener muchos medios, mucho dinero, de vivir una vida fácil, a vivir en un ambiente de guerra, les hizo madurar muy rápido. Lo que nosotros estamos viendo hoy día no es una guerra al estilo clásico, entre dos fuerzas que luchan, pero en otro sentido sí que es una guerra, ¿no? Contra un agente impersonal, quizá, pero muy letal, ¿no? Como estamos comprobando por las informaciones en estos días. Y esto también va a requerir, y ya lo está requiriendo, un esfuerzo muy grande por parte de toda la población, porque las restricciones que ya estamos viviendo a nivel personal, a nivel laboral, las consecuencias que tendremos que vivir a nivel en los ámbitos económicos, educativos, pues van a suponer seguramente sacrificios, ¿no? Negaciones, y las consecuencias van a ser grandes. Pero seguro que si somos capaces de aceptar esos sacrificios y de asumir esta prueba de una forma adecuada, seguro que vamos a poder madurar también. Y nuestras generaciones más jóvenes seguro que, y nosotros también, vamos a poder avanzar y madurar mucho como personas, como familias, como iglesia y también como nación. Hasta la misma naturaleza, ¿no?, nos enseña que las cosas bonitas, las cosas valiosas, son fruto de un proceso a veces difícil, doloroso, ¿no? Esto lo vemos en el proceso que lleva a un pequeño grano de arena que se cuela en el cuerpo de una ostra y que lo lleva finalmente a ser una perla. Lo que comenzó con una herida, con un daño, como sabemos, termina en algo tan valioso como una perla. O lo vemos también en el proceso de transformación, de metamorfosis que tiene que experimentar un gusano antes de convertirse en una mariposa preciosa. Así que esperamos y oramos para que pueda ser una experiencia que muchos de nosotros podamos tener durante este tiempo difícil y duro, por lo menos excepcional, de lucha contra el coronavirus, ¿no? Pero hemos de hacernos una pregunta. Yo os animo esta mañana a hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que puede convertir una prueba en madurez? ¿Qué debemos saber o qué debemos hacer para que después de una situación de dolor, de sufrimiento, de impotencia, de limitaciones, pues salgamos fortalecidos, salgamos más maduros, salgamos más responsables como personas en cada una de las áreas donde nosotros nos movemos, como en nuestro trabajo, la familia, la iglesia, y también más consagrados como hijos de Dios? A mí me gustaría en esta mañana tan especial para todos
tan especial en la vida también de la Iglesia, hacer una pequeña aproximación a una respuesta a esta pregunta tan importante. Y me gustaría que comenzáramos esta aproximación leyendo en Daniel capítulo 11 y versículo 32. Allí dice en la versión Reina Valera: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando Daniel está escribiendo, estos acontecimientos aún no han ocurrido. Él está dando una profecía predictiva para aquellos que la estaban oyendo por primera vez. La situación que el pueblo piadoso de Dios iba a tener que experimentar en esos momentos no era nada fácil. Habían gobernantes griegos que les estaban amenazando, que les estaban diezmando, que les estaban torturando, y la situación no era nada de sencilla. Iba a ser una lucha en la que el diablo iba a usar personajes históricos para derrotar a aquellos que habían determinado mantenerse firmes al pacto de Dios. Ellos se tenían que enfrentar a una oposición caracterizada por una actitud claramente hostil, una actitud anti-Dios. Y nosotros creemos que esta profecía en su día estaba apuntando a hechos futuros, pero que ya hoy día se han cumplido desde nuestro punto de vista actual. Pero entendemos que esta podría ser una profecía de doble cumplimiento. Esto quiere decir que estaba apuntando a acontecimientos futuros, que se cumplirían de nuevo en el futuro. Y en este sentido, nosotros entendemos que hay algunas cosas aquí que están también ahora en el futuro. El pueblo de Dios va a tener que vivir momentos muy difíciles por mantener la fidelidad a la palabra de Dios y a un estilo de vida, de comportamiento y de ética, que es la que nos marca la palabra. Este versículo deja claro que aquellos que se mantengan firmes al pacto, a su relación con Dios, y se esfuercen por el Señor, por su reino, no solamente van a poder mantenerse, sino que además van a poder ser eficaces, van a poder hacer frente a la situación con éxito, podrán resistir con firmeza, van a poder hacer proezas, que es como alguna de las versiones traduce este versículo. El pueblo de Dios se esforzará y hará proezas. Pero aquí hay una condición clara. El pueblo que conoce a su Dios. Repito, el pueblo que conoce a su Dios. Como ya sabemos, porque lo hemos repetido muchas veces, el verbo conocer para los hebreos no tiene que ver solo con un aspecto cognitivo, intelectual, conocer intelectualmente algo, sino que tiene que ver con el hecho de que llegamos a saber algo, a asumir un conocimiento, pero a través de la reflexión, a través de la observación, pero sobre todo a través de la experimentación, por involucrarnos de manera personal en el objeto que estamos queriendo conocer. Dios no es algo que solamente alcanzamos a través de nuestro conocimiento, sino que todo nuestro ser está involucrado en experimentar con Dios, en vivir cerca de Él, en tener intimidad con Él. Ya sabéis que este verbo se usaba también para referirse a las relaciones sexuales entre cónyuges. Pero debemos darnos cuenta que no dice el pueblo que adora a su Dios, o el pueblo que da testimonio de su Dios, o el pueblo que sirve a su Dios. Dice el pueblo que conoce a su Dios. Todo lo demás es muy importante.
la adoración, el servicio, el testimonio, pero requiere primero un conocimiento genuino, un conocimiento auténtico. Cuando conocemos a Dios de verdad, es cuando realmente podemos adorarle con sinceridad, servirle con eficacia y dar un testimonio de Él limpio a la gente que no le conoce. Conocerle de manera experimental es lo mismo que decir que tenemos un acercamiento y una intimidad con Dios, como la que tendríamos con una persona de nuestra familia, con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el amigo íntimo. Y esto solo se consigue con inversión de tiempo, de dedicación, de intimidad. En segundo lugar, hemos visto en primer lugar que había una condición, el pueblo que conoce a su Dios. Y ahora tenemos en segundo lugar unas consecuencias. Hará proezas, se esforzará, actuará. En todo el libro de Daniel es muy interesante. En todo el libro de Daniel vemos las consecuencias de conocer experimentalmente a Dios. Lo vemos tanto en Daniel, pero también en sus amigos. El libro de Daniel es un ejemplo perfecto de hasta dónde puede llegar una persona que conoce realmente a Dios de una forma íntima, directa, vivencial y apasionada. En Daniel vemos que el que conoce a Dios, en el capítulo 1, es capaz de poner en riesgo su propia vida por amor al Señor y por amor a un testimonio limpio y por defender su propia integridad. Por eso Daniel no comió de los manjares del rey, porque le harían impuro ceremonialmente, y prefiere correr el riesgo de perder la vida antes de dejar de ser íntegro. En el capítulo 2 vemos que el que conoce a Dios es capaz de, por la gracia y por la misericordia de Dios, de tener un acercamiento especial a la voluntad de Dios, a un conocimiento especial de sus planes en el futuro. El que conoce a Dios es capaz de resistir a las autoridades humanas en momentos en que había que obedecer a Dios antes que a las autoridades, porque ellos estaban convencidos de que el Señor estaba aprobando cada una de sus decisiones, y una de ellas era no arrodillarse ante aquella estatua y adorarla. Ahí no se podía transigir con lo que el Estado estaba queriendo de ellos. Y ellos son capaces de resistir porque conocían a Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 3. Y en el capítulo 6, Daniel es capaz incluso de no caer en la tentación que él mismo podría ponerse a sí mismo a la hora de orar. ¿Os acordáis? El capítulo 6. Él no podía orar con las ventanas abiertas, a menos que se pusiera en riesgo de que lo mataran. Daniel podía haber dicho, bueno, yo voy a seguir mirando a Jerusalén, voy a seguir orando, pero con la ventana cerrada. Voy a hacer lo mismo, pero con la ventana cerrada, y así no me ve nadie. Y él podía tener esa tentación, pero la venció y pudo mantener sus convicciones. ¿Y todo por qué? Porque conocía a Dios, y por eso hizo proezas, actuó, se esforzó y asumió esa situación y le pudo hacer frente. Es muy interesante lo que dice J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios. Él dice en esta misma línea que los que conocen a Dios despliegan una gran energía para Dios, como vemos en el capítulo 11, versículo 32. Los que conocen a Dios piensan grandes cosas para Dios. Están involucrados en grandes planes que Dios va a realizar, en parte a través de ellos. Pero se tiene que dar la condición
de conocer a Dios íntimamente. Los que conocen a Dios evidencian un gran denuedo por Dios, como vemos cuando ellos, Daniel y sus amigos, calcularon el costo. Ellos calcularon el costo en el capítulo 3, lo que les podía costar no arrodillarse delante de la estatua. Estimaron el riesgo, sabían lo que estaban haciendo, pero eso no les detuvo. Ellos se lavaron, como dice este autor, se lavaron las manos de las consecuencias de aquella acción valiente, dejando las consecuencias en las manos de Dios. A ellos no les importó ser los únicos judíos que no obedecieran a Nabucodonosor. Y finalmente dice Packer, aquellos que conocen a Dios manifiestan un gran contentamiento en Dios. Pueden tener una actitud de confianza, de esperanza y de contentamiento en Dios. Así que primero una condición, segundo, unas consecuencias de esa actitud de conocer a Dios. Pero ahora en tercer lugar me gustaría que atendiéramos al orden. Muchas veces pensamos que necesitamos fe para actuar correctamente. Parece que lo primero es la fe y después llegará el conocimiento de Dios que nos lleve a un compromiso y a una confianza en Él más fuerte y por tanto una actuación más lógica como creyentes. Pero Tozer dice exactamente que esto es al revés. La fe no llega porque no conocemos el carácter de Dios. Si no tenemos fe es porque no conocemos a Dios. No es cuestión de conocer a Dios para tener fe. En algunos casos, en nuestra experiencia como cristianos, es al revés. La fe no llega porque no conocemos el carácter de Dios. Dice Tozer, la fe, la confianza son algo automático. Si hemos puesto nuestra fe y esperanza y confianza en el carácter de Dios, todo llegará con naturalidad. Cuando sabemos cómo es Dios, ese conocimiento se expresa después en fe y en esperanza. La ignorancia y la incredulidad arrastran a la fe por el suelo y podemos ver los resultados de ello alrededor de nosotros, incluso en la iglesia, dice Tozer. Al restaurar el conocimiento de Dios, repito, al restaurar el conocimiento de Dios, contrarrestaremos aquello, esa actitud de ignorancia y de incredulidad, y la fe, y por tanto el compromiso, el servicio y todo lo demás surgirá allí de manera natural. Así que primero es el conocimiento de Dios, conocer a Dios, y después es actuar con fe, con esperanza. Por eso como iglesia queremos darnos este tiempo como un tiempo en el que quizá vamos a estar limitados en nuestro compromiso, en nuestra actuación, pero vamos a tener todo el tiempo. Estando en casa, vamos a tener todo el tiempo para poder entrar en esa intimidad con el Señor, para poder entrar en ese conocimiento del Señor. Y lo podremos hacer de manera personal y lo podremos hacer también como familia y también como iglesia. Si realmente queremos ver grandes cosas en el seno de nuestras vidas y de la iglesia, debemos empezar por el conocimiento de Dios. Acordaros lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6. El pueblo pereció por falta de conocimiento, no porque no adoraban o no adoraban bien, que también era una realidad, sino por falta de conocimiento, porque esa falta de conocimiento del carácter, de los atributos, de la santidad de Dios, al fallar eso, falla todo lo demás. Y esto lo vemos muy claro en un solo ejemplo que voy a destacar ahora.
El ejemplo de Sara en el capítulo 11 y versículo 11 también de Hebreos. Allí dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella tuvo fe para dar a luz, tuvo fe siendo estéril, recibió fuerza y todo porque ella creía que era fiel quien lo había prometido. Conforme ella iba conociendo la fidelidad de Dios, conforme ella iba experimentando que Dios era fiel, que Dios era un Dios fiable, que era un Dios digno de confianza, en esa misma medida su fe se iba alimentando y ella podía actuar también como una mujer de fe, como una mujer confiable, como una mujer digna de confianza. Pero ¿qué es primero, nuestra actuación o es primero nuestro conocimiento de Dios? En primer lugar está nuestro conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios va alimentando en nosotros el deseo y el compromiso de vivir como hijos de Dios. La fe de Sara y nuestra fe se va alimentando en la medida en la que vamos conociendo a Dios. Por eso decimos, querida iglesia, vamos a darnos este tiempo para conocer a Dios, para conocer más a Dios y mejor. Y darnos ese tiempo de encontrarnos en intimidad con Él. Vamos terminando. Llegamos a nuestra conclusión. Como decía Tozer, el autor de los libros en los que como iglesia queremos meditar en estos próximos meses, él dice: nunca hubo un momento de la historia del mundo en que nos hiciera falta un mayor conocimiento de Dios. Repito, nunca hubo un momento de la historia del mundo en que nos hiciera falta un mayor conocimiento de Dios. El hermano Tozer murió en el año 1963. Esto quiere decir que lo que escribió, esta frase que he leído, la escribió hace ya muchos años. Yo no sé si cuando el mundo atravesaba quizá alguna circunstancia muy difícil, como fueron la Primera o la Segunda Guerra Mundial, él vivió durante este tiempo. Pero la verdad es que esta frase es perfectamente idónea para la situación en la que estamos viviendo en España, en Europa, en el mundo entero. Hace ya bastantes años que en España estamos viviendo una situación, tanto en lo material, como en lo económico, por supuesto, como en lo eclesial y en lo espiritual. Nos está pasando un poco como a los jóvenes de Kuwait que yo comenté al principio. Vivimos muy cómodos, hemos vivido muy cómodos. Pero ante esta situación que estamos viviendo en estos días tan especiales, hoy es prácticamente el primer día en serio de este estado de alerta. Pues en estas situaciones en las que estamos viviendo y que nosotros mismos a veces estamos un poco turbados porque no hemos tenido ninguna experiencia como esta. Pues nosotros no sabemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el futuro. Pero seguro que esta situación nos va a poder ayudar a conocer más al Señor, más de su gracia, más de su poder también, más de su ternura, de su delicadeza, pero también de la claridad con la que Dios habla y actúa. Y esto lo vamos a poder ver de manera muy cercana, muy íntima, muy especial. Nosotros no sabemos si terminaremos afectados por el COVID-19. No sabemos si sufriremos o no consecuencias físicas graves. Nosotros no sabemos si el Señor quiere que tengamos que despedir a alguno de los nuestros o que otros tengan que despedirnos a nosotros. Después grabaré también un pequeño vídeo donde explico algunas cosas
que en estos días se están enseñando totalmente fuera del espíritu de la Escritura, como que basados en el Salmo 91, no vamos a sufrir ninguna enfermedad. Eso no es cierto. El Salmo 91 nos anima a confiar en el Señor, por supuesto que sí, pero no nos puede llevar a creer que no vamos a sufrir enfermedad. También hay ideas que pululan por ahí y que dicen que el hecho de estar recluidos en casa y de haber cerrado las iglesias supone que hay falta de fe, falta de pasión, o que hay mucha cobardía. Eso no es cierto tampoco, y después grabaré un vídeo y os lo compartiré también. Nosotros no sabemos las consecuencias económicas que va a tener esta situación y que tendremos que experimentar y que tendremos que sufrir en estas próximas semanas. Pero lo que sí sabemos, en cualquiera de los casos, menos en el de la muerte física, es que seguro que podemos, como individuos, como familias, como iglesia, podremos salir de esta situación reforzados, fortalecidos, maduros por el conocimiento de Dios. Este es el momento de seguir fortaleciendo nuestro compromiso de fe en el Señor y nuestra confianza en Él a través de invertir tiempo en la lectura y en la meditación de su palabra. Mantengámonos unidos a través de los planes de lectura de la palabra que venimos haciendo. Lo hemos hecho los hombres de la iglesia. Animamos al resto de la iglesia a que a las mujeres, a los jóvenes, entre ellos y como iglesia, que podamos desarrollar planes de lectura conjuntos. Ahora vamos a tener muchísimo tiempo para poder leer. Pues que tanto las mujeres como los varones, como los jóvenes, como los niños, a través de sus padres, la iglesia en su conjunto, podamos invertir tiempo en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Aprovechemos el tiempo también para hablar del Señor, de cosas espirituales, de cosas celestiales, de cosas sobrenaturales. Aprovechemos el tiempo para invertirlo en hablar de cosas positivas, edificantes, que tengan que ver con el cielo, con el Señor, con su venida, con nuestro glorioso futuro. Creemos que seamos capaces de crear en nuestras casas ambientes piadosos que nos inciten al amor, a las buenas obras y a conocer a Dios. Afirmemos nuestras vidas mutuamente con palabras extraídas de la misma palabra de Dios y compartámoslas con otros. Tenemos los medios, el WhatsApp, las otras redes sociales. Pues aprovechemos esas redes sociales en vez de para extender bulos, que a veces lo extendemos hasta sin reflexionar, pues que lo usemos para extender ideas espirituales que podamos compartir con otros. Mantengámonos con los ojos abiertos para ver cómo podemos también ayudar a los vecinos, a los amigos, a la familia, y cómo podemos servirles en momentos en los que muchos se van a sentir desesperados, solos, desanimados. Ofrezcámonos para ayudarles, démosles una palabra de ánimo, una palabra de testimonio. Hay maneras de poder ayudar a nuestros vecinos más cercanos, yendo a comprarles, a las personas más mayores, dándoles una palabra de ánimo, sin tener que romper esta reclusión. Aprovechemos esta oportunidad, que quizá va a ser única. Quizá va a ser única. Posiblemente esta sea la última. Digo posiblemente, yo no soy profeta, pero posiblemente esta pueda ser la última oportunidad que nos quede como iglesia para impactar a este mundo con el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos esta oportunidad. Yo creo que esta circunstancia va a hacer que el mundo cambie. No sabemos cómo, no sabemos cuándo,
pero me da la impresión de que el mundo puede cambiar mucho a raíz de esto y quizá esta oportunidad única sea la última que tengamos para realmente aprovechar, para prepararnos, para extender el Evangelio del Señor. Así que, Iglesia, esta tarde estaremos unidos a través de la aplicación Zoom y podremos orar juntos, podremos adorar, podremos cantar, pero en esta mañana queríamos que como familia en la intimidad podamos estar delante del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos. Un abrazo.